Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Primer día de esta tercera versión del Congreso Casa Saludable y Eficiente. El día de hoy estamos concentrados, nos hemos propuesto hablar sobre los fundamentos de la construcción y el diseño saludable. Y hay un tema paraguas, un tema muy importante que hace años se viene trabajando, que probablemente ustedes lo conozcan muy bien porque es un tema que se ha trabajado con bastante rigurosidad en los últimos años. Me refiero a la eficiencia energética. Vamos a hablar hoy de eficiencia energética, pero vamos a querer ir un poquito más allá de la eficiencia energética. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cuáles son los desafíos más allá de las normativas y de las cuestiones técnicas que nos ha dejado el conocimiento sobre la eficiencia energética? Y para hablar de este tema nos acompaña hoy Juan Manuel Vázquez. Juan Manuel es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hace 20 años está dedicado a la construcción con materiales biológicos de alta eficiencia energética. Es coordinador del área de construcción dentro del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es director ejecutivo y miembro fundador del Instituto Latinoamericano de Passive House. También es miembro fundador del Latam House Lancaster de University en UK y miembro global de la Alliance for Building and Construction de Naciones Unidas. También es presidente de Ecosystem, una consultoría de desarrollo y proyectos de real estate de altos estándares ecológicos y consumo casi nulo de energía. También es certificado en Passive House Designer y Passive House Tradesperson. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Por favor, Igma, el gusto es mío de conocerte y de poder ahí compartir estos temas que tanto nos interesan. Que tanto nos interesan, que tanto nos unen y que me atrevo a decir cada vez hay más conocimiento y más conciencia sobre lo que es o lo que implica la eficiencia energética. Pero el día de hoy, como lo decía, queremos ir un poquito más allá, tirar un poquito del hilo y ver qué está pasando, sobre todo en Latinoamérica, que es donde tú desempeñas tu trabajo en muchas redes de trabajo. Te quería partir preguntando, Juan Manuel, ¿cuáles dirías que son los desafíos o lo que queda por avanzar en Latinoamérica, en la región, en temas de eficiencia energética después de tanto conocimiento acumulado en los últimos años? Mira, yo creo que lo fundamental ahí es saber, digamos que desde Latinoamérica, es como que hoy por hoy tenemos la vara muy baja puesta. O sea, podemos mejorar muchísimo las condiciones en cuanto a la eficiencia y la salud de las viviendas que tenemos, ¿no? Entonces creo que el desafío es un poco ese, saber que podemos hacerlo mucho mejor y que, claro, esto siempre se correlaciona con un tema de si es más caro o no. Bueno, en eso estamos con el instituto, ¿no? En la búsqueda de llegar a obtener estándares de muy alta eficiencia energética con materiales locales, biobasados, y entonces poder disfrutar de esa nueva realidad con un costo medianamente parecido a lo que tenemos hoy, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a hablar, tú eres parte del directorio de lo que es el Instituto Latinoamericano de Passive House. Sabemos que el, la certificación Passive House, las casas pasivas cada vez son más conocidas, algo que empieza en los años 90 en Alemania, se difunde en Europa, llega a Latinoamérica. Se han hecho muchas normativas al respecto. En muchos países, Chile este año empieza a aprobar ya una, una calificación de eficiencia energética, una ley. La mayoría de los países latinoamericanos están discutiendo el tema. No me cabe duda que en los próximos años van a tener normativas al respecto también. Pero con respecto a las casas pasivas y este enfoque de alta eficiencia, ¿qué apropiaciones o particularidades está teniendo el trabajo sobre las casas pasivas en la región? Sobre todo me refiero por la diversidad climática que presenta Latinoamérica y un poco algo que tú ya tocabas, los materiales y las condiciones locales. ¿Qué apropiaciones ves tú que está teniendo, que podría tener y que hacen interesante que esta idea de la casa pasiva llegue a Latinoamérica, pero con cierto grado de localidad? Mira, lo interesante por el lado de lo que es la energía operativa en el Passive House como estándar prestacional, Ujú. es justamente que Passive House siempre toma como base el clima de donde se vaya a hacer el proyecto, ¿no? Por lo tanto, digamos, es la interrelación entre el clima del lugar, bien específico, y las metodologías o sistemas constructivos. Eh,
es interesante esto que vos decís porque obviamente Latinoamérica tiene una gran variedad de climas, particularmente si tenemos que hablar de climas que abundan los cálidos y húmedos, ¿no? A pesar de que obviamente tenemos hasta fríos y fríos polares, los climas que más abundan son los cálidos húmedos, a diferencia de Europa o de la Europa central, donde predominan templados o templados fríos, ¿no? Ahora, Passive House hasta hoy no se mete en el tema materiales. El Instituto Latinoamericano sí. Bien. Sí. Ese es un Priorización. sello, me parece, ¿no? Ese es un sello que ustedes Eso, están queriéndole dar y que desde este sí. lado lo agradecemos mucho porque seguro hablaremos en la presentación, pero es algo que queremos hilar fino, ¿no? Ustedes están con el ojo ahí. Sí, y vos sabés, Sigma, que fue algo que nos unió siempre a los profesionales que arrancamos con esto del Instituto Latinoamericano y que si bien quizás fue algo inconscientemente buscado, cuando nos empezamos a encontrar que todos los arquitectos que se sumaban tenían algún estudio específico en temas de sostenibilidad, en temas de arquitecturas vernáculas, y por eso fue que lo fuimos moldeando por ese lado. Pero sí, para nosotros la materialidad es algo fundamental. Bien, bien, te entiendo. Y ahí va mi tercera pregunta antes de arrancar tu presentación, que seguro también va a ser un hilo conductor. ¿Qué relación haces tú o podríamos hacer entre la eficiencia energética, los materiales naturales y la salud de la persona? ¿Cómo va ese Total. hilo? Ese hilo va en línea recta, digamos. Bien, Tiene una correlación tremenda y total, ¿no? Obviamente sí, sabiendo qué se le puede exigir o no a cada uno de los materiales, ¿no? ujú, Digo, un material que uno busca como finalidad que sea aislante, tiene que cumplir determinadas características. Un material que necesitamos que dé estructura y que porte, tiene que tener determinadas otras características. Y un material que haga un elemento más estanco o que haga de las veces de una barrera de vapor, ujú. como puede ser una celulosa, viene por el lado ¿no? De que la biología, digamos, como dijiste, a mí la agronomía lo que me facilitó fue la rama biológica, ¿no? Le busco la cuestión biológica a esta física de la construcción de la energía. Por ejemplo, al hablar de un material aislante, como por ejemplo puede ser la celulosa lo que tiene es que admite una cantidad de humedad, ¿sí? Hasta un 30% de humedad sin variar sus condiciones de aislación. ¿Por qué es esto? Porque la humedad la absorbe en su propia fibra, en esa fibra de celulosa que deja oxidrilos libres, toma el agua y mantiene los poros sin agua. O sea, se puede cargar hasta un 30% de agua y mantiene su porosidad. Eso es lo que la magia de los materiales biobasados, que no hay materiales sintéticos que puedan copiarlos, ¿sí? Seguro. Seguro que sí. Hay una cuestión técnica también, lo hemos estado hablando en este congreso a través de las investigaciones que se están haciendo. Tuvimos una charla bien interesante también, tendremos una charla interesante sobre análisis de ciclo de vida también, que nos parece un método bien interesante a la hora de ponderar las distintas opciones, tanto las convencionales, pero también sobre todo los materiales naturales que, que se están haciendo, pero seguro vamos a precisar mucha más investigación para entrar a las grandes ligas y entrar a los mercados a competir directamente con los materiales convencionales. Seguro, Seguro eso que sí. seguro. Juan Eso Manuel, sí que hace falta. te invito a que compartamos tu pantalla y a que empecemos a charlar en base a la presentación que has preparado para todos nosotros. Perfecto. Vos me decís ahí si está viéndose bien. Ahí vemos, ahí estamos en la primera diapositiva. ¿Sí? A ver, pruebo si corre. Corre perfectamente. Bien. Bueno, como bien dijiste, Igma, armamos el Instituto Latinoamericano Passive House hace ya casi 3 años y la idea nuestra siempre fue sentar las bases para la descarbonización de la edificación en Latinoamérica. Esto fue lo que nos unió, ¿no? Y como decíamos, no solo desde el punto de vista de la energía operativa, sino también de la energía embebida en los materiales. Partimos de la base de que las viviendas son grandes
productores o grandes contaminadores con CO2 por la cantidad de energía que ellos usan. Van a encontrar distintas bibliografías, pero en promedio se habla de un 40% de consumo y de emisiones. Y lo interesante acá en este punto es que se podría reducir este consumo en casi un 90%. Muchísimo. Este fue una etapa que fue así icónica, año 2003, octubre de 2003. Esta etapa salió en la revista Metrópolis de Estados Unidos, donde Edward Masría se animó a decir, siendo él arquitecto, hoy arquitecto del panel intergubernamental del cambio climático, que la arquitectura polucionaba, ¿no? Haciendo como un mea culpa. Pero es interesante, voy a tomar aquí el puntero, es interesante ver la letra chica, ¿no? Donde dice que un alarmante análisis global dice que la arquitectura es el problema, pero a mí me gusta ver esta parte de acá donde dice nuestra mejor solución, ¿no? Bien. También. Entonces, me pareció ahí un punto muy interesante. El mismo Masría, y en estos gráficos de tortas van a encontrar mucha información muy confusa, porque siempre se pone la industria tomando más o el transporte tomando más de las proporciones. A mí me gusta confiar en lo que Edward Masría dice, me parece que es el más independiente de todos, y él encontró, hasta hace poco se hablaba de solo el 11% con respecto a lo que es la energía embebida en materiales. Él encontró que en la industria también había otro 10% oculto, y por eso si tomamos este gráfico estamos hablando de cerca del 50% de las emisiones, ¿no? En donde se ve que el concreto, el acero y algo del aluminio son grandes emisores de carbono, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia energética, sí, discúlpame. No, que te iba a decir, pusiste la clave en 3 materiales que al parecer son los grandes materiales que en los últimos 100 años ha construido todo. O sea, es... Sí, sí, yo siempre digo, el concreto sí, es lo que es el monocultivo en la agricultura, ¿no? O sea, que todo se totalmente. hace con concreto, todo se hace con aluminio, todo se ha hecho con acero. Entonces, no, parecen que un material más, pero ojo que si todo el mundo se pone a construir así, el problema es global, ¿no? Total, y eso es lo que hoy estamos viviendo. Bien. Y vamos a volver sobre este punto. Pero bueno, cuando hablamos de eficiencia energética, siempre tenemos que hablar de la vivienda en el caso total, que es lo que es la envolvente opaca, más la envolvente acristalada, más los puentes térmicos que tiene la vivienda, ¿no? Son como los 3 factores que se suman. Y para hablar un poco de conceptos básicos, el primero que estudió esto fue el señor Fourier, en donde él estudió cómo se transmite la energía a través de un muro, y como los hombres de esta época y muy inteligente, él lo hizo tener en cuenta que ver con lo que es la conductividad térmica de los materiales que conforman ese muro, el salto térmico de un lado al otro, ¿sí? Y el espesor de ese elemento constructivo. Y ahora aclaró él que esto funciona así y que siempre la energía va desde la cara caliente a la cara fría. ¿Y por qué digo esto y lo aclaro así? Porque él dijo cara caliente y cara fría, no dijo interior y exterior. Claro. Entonces, uno le puede poner interior o exterior a cualquier lado y está hablando de un clima cálido o de un clima frío. Para la física de la construcción funciona exactamente igual, ¿sí? Si bien quizás las estrategias van a ser otras, y ya lo vamos a ver, pero el movimiento de energía, el flujo de energía, funciona de esta manera. Y con esta misma fórmula y teniendo en cuenta distintas materialidades, tomando un metro cuadrado, perdón, de muro para un salto térmico de 20 grados en un espesor de 20 centímetros, ¿sí? Tenemos lo que es un hormigón armado, ¿sí? Con una conductividad de 2 vatios por metro Kelvin, que genera un flujo por metro cuadrado de 200 vatios, 200 watts. Tenemos en el adobe un flujo a través de un muro de metro cuadrado de 75 watts, ¿sí? En la madera, 21 watts,
en lo que hace a un aislante como la celulosa 4 watts y lo que puede ser un faro de paja 5.9 watts. Esto me gusta aclararlo también porque como agrónomo y especialista en suelos y he trabajado muchísimos años en construir en casi todas las técnicas que existen en tierra, la tierra es un excelente material de construcción que a mí me encanta, pero que no le podemos exigir que sea aislante, ¿sí? No entra dentro de esas categorías. Aquí tenés el rango de distintos materiales, ¿sí? Entonces, la tierra en sí es un excelente material para lo que es la inercia térmica. Obviamente, combinándolo con paja, la paja sí tiene un gran poder de aislación, ahí sí podemos estar hablando de un aislante, ¿no? Entonces, de ahí que lo interesante es ver la combinación, ¿no? Para la envolvente que sea térmicamente eficiente, tiene que ser con materiales aislantes. Y aquí entramos en el tema del Passive House como estándar. Siempre van a ver que en el Passive House se habla de 5 principios, que son 1, 2, 3, 4, 5, que están así marcados. Nosotros desde el Instituto Latinoamericano agregamos un principio 0, ¿sí? ¿Por qué 0? Porque siempre es antes de empezar, y eso, Igma, vos siempre lo recalcás y es importante, que es la arquitectura bioclimática, ¿no? Desde el momento 0, con el papel en blanco, es lo primero que podemos hacer sin costo, ¿no? La ubicación de la vivienda, la ubicación de las ventanas, etc. Y agregamos también desde Latinoamérica el principio 6, que es la protección solar, que es muy importante. ¿Por qué? Porque como dijimos, en climas cálidos, la protección solar, o sea, bajar la ganancia solar en el verano es muy importante. Aquí tenemos los 7 principios en total, vamos a ir viéndolos desde a uno, pero tenemos el aislamiento térmico, la libertad de puentes térmicos, o sea, que no tenga puentes térmicos la vivienda, las ventanas de alta Juan Manuel, eficiencia. Sí, estás tomando algunos temas técnicos, te animo. ¿Qué es un puente sí. térmico? La gente Ahora lo sabe vamos a algo. ver. Vamos a decir, Hay, ¿qué es? el puente térmico básicamente es de 2 maneras. Cualquier elemento que interrumpa la aislación genera un puente térmico. Y cualquier elemento de conexión, sea muro-techo, muro-piso o entre muros en rincones, es un puente térmico constructivo. Pero ahora vamos a ir metiéndonos de a uno. Bien. Y vamos a dar el detalle. En lo que hace al tema del Passive House, perdón, me olvidé de decirte aquí, ¿qué es lo que el Passive House mide? El Passive House mide la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración, la demanda de la energía primaria total y la estanqueidad de la vivienda. Ya. Son 15 kilovatios hora metro cuadrado año para calefactar, 15 kilovatios para refractar, 120 kilovatios para la energía primaria y 0,6 renovaciones por hora de aire, ¿sí? Esto también tiene que ver acá el principio 5 de la estanqueidad. Con todos estos datos, ¿no? Más todos los datos climáticos del lugar, se genera un balance, ¿sí? De pérdidas y ganancias de energía, de acuerdo a la orientación, ventana sur, norte, cubiertas, muros, terrenos y pérdidas por ventilación. Con el programa PHPP, que es un software de simulación energética, nosotros podemos trabajar y hacer que la demanda de calefacción quede en ese punto, que es un punto muy bajo. Normalmente una casa puede estar en 150, en 200 o más kilovatios hora metro cuadrado de calefacción, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poco en estos puntos que hablamos, estos principios, ¿no? Primero, el tema de la aislación térmica continua y sin interrupciones alrededor de toda la casa. Y esto, explicado de manera sencilla, lo podemos analizar en la naturaleza de cómo un ave se pone y se posiciona en las distintas temperaturas, ¿no? Terminando aquí en esta temperatura extra fría, ¿no? A lograr prácticamente una envolvente continua y sin interrupciones. Por eso me gusta mucho esta imagen. Interesante, sí. Y acá vamos a lo que vos me preguntabas, Sigma, respecto de los puentes térmicos. Acá tenemos las definiciones de puentes térmicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un muro, ¿sí? Y hay una losa entre un piso y otro,
¿sí? Y acá vemos en amarillo la aislación térmica, y esta losa se agarra al muro e interrumpe esa aislación. Por lo tanto, eso es la generación de un puente térmico. ¿Cómo se ve eso en una termografía? Así. Acá se ve la losa, ¿sí?, que está entre estas dos plantas, digamos, ¿no? En ese lugar el flujo de energía se acelera, ¿sí? Otro de los puntos que te decía como puente térmico constructivo son estos rincones, ¿sí? ¿Y por qué se genera un puente térmico en estos rincones? El puente térmico se genera por esto. Si yo tomo dos puntos del muro del lado interior, en cualquier parte de la pared, esto se correlaciona con la misma superficie externa e interna. Pero en el rincón sucede esto, que lo que hace es que un punto muy pequeño de la superficie interior está relacionado con una superficie exterior mucho más grande, ¿sí? Entonces esto es un puente térmico de energía, ¿sí? Y este puente térmico hace que se vea siempre en las viviendas este tipo de patologías, de humedades, de hongos o de esporas en estos rincones, ¿sí? Que pueden ser, como en este caso, en un piso, o en este caso en un techo. Seguramente este sea un baño, y entonces acá es donde se carga de más vapor, que trae problemas a la gente que vive, ¿sí?, de temas de salud y estructurales también, como en este caso de este dintel puesto acá, o de esta viga estructural puesta aquí, ¿no? Entonces eso es muy interesante, saber que nosotros podemos realizar el trabajo de investigar estos puntos, y entonces saber que si tenemos una temperatura de 12.6 grados vamos a tener moho, y si tenemos 9.6 grados vamos a tener condensación. Esto es interesante, después lo vamos a seguir viendo también. Pero estos son los puentes térmicos. Y para entender un poco esta cuestión, a mí desde el agro, siempre en la mecánica agropecuaria, me enseñaron que esto era un cilindro refrigerado por aire, ¿sí? O sea, aquí hay mucha investigación y desarrollo para generar un disipador de energía. Y aquí vemos un edificio con balcones, ¿no? Acá no hubo dinero en investigación y desarrollo, y se consiguió un gran disipador de energía también, ¿sí? En lo que hace a las viviendas de alta eficiencia energética, no se concibe un balcón sin estos elementos que tenemos aquí, que se llama elemento de rotura de puente térmico, donde comunica una losa interior con el exterior, pero con este elemento de rotura. Y ahí ven las isotermas, ¿no? Este lado sería en verano, con el edificio adentro frío, y este lado sería en invierno, con el edificio adentro caliente, ¿no? Y aquí arriba una imagen térmica en donde se puede ver perfectamente cómo este edificio calefaccionado pierde y es un colador de energía a través de sus balcones. Eso es un poco la explicación. Y como este pequeño niño, a mí me pasa todo el tiempo cuando veo obras, que veo me traen pesadillas los puentes térmicos. Para seguir con el tema de los principios, el principio de ventanas, la idea de una casa bien eficiente es que las ventanas, que vendría a ser como un punto débil en la envolvente acristalada, es muy necesaria para ventilar, es muy necesaria para iluminación, pero térmicamente es un punto débil. Entonces hay que ser muy detallista en la elección y en la colocación para que se pueda estar bien confortable y no tener esa sensación de pies fríos cerca de la ventana, porque si es un lugar caliente, digamos, va a ser un punto térmico débil sobre el que hay que trabajar. Y para eso tenemos valores de tramitancia térmica de lo que es el cristal, de lo que son los intercalarios, los separadores de los vidrios. En este caso estamos mostrando un vidrio triple, ¿sí? Y los intercalarios son importantes también. Y por último, en lo que hace al marco, que hoy hay mucha tecnología. Y la colocación de esta ventana dentro del muro también es muy importante. Como les decía, esta es toda la tecnología que existe hoy en día. Los intercalarios ya están aislados, ya no son más de aluminio, casi todos hoy son aceros con espumas dentro, los más así eficientes.
y los perfiles tienen todas estas cámaras de aire y contactos para ser aislantes y herméticos. En lo que hace a los acristalamientos, a los vidrios, ha habido una evolución muy grande en cuanto a lo que es la transmitancia térmica de los vidrios, de 5.7, o sea, se bajó casi 10 veces o más de 10 veces lo que es el valor U del cristal, ¿sí? Con vidrios que fueron evolucionando a lo largo de los años. También está el tema de la ventilación, que es un tema que vamos a tocar ahora. Esto que muestro aquí es un aparato de ventilación controlada con intercambiador de calor. El aire entra fresco desde el exterior y se impulsa adentro oxigenado, y el aire ya viciado sale de la vivienda y se va afuera, pero en este núcleo que tenemos aquí se intercambia la energía calorífica sin tocarse, y entonces hace que el salto térmico que necesitemos en la vivienda sea muy bajo, 2-3 grados, y tengamos aire perfectamente oxigenado durante todo el día. Me gusta mostrar este slide, esta diapositiva, para entrar un poco en frecuencia de escala, ¿no? Cuando hablamos de construcción con tierra, tenemos arcillas, limos y arenas en el suelo, en la tierra. Con este tamaño, estos serían 2 micras, el tamaño de las arcillas, y particularmente acá tenemos una arena fina, que está alrededor de unas 90 micras, o sea, entre 60 y 90 micras, lo que es una arena fina, lo que es un cabello humano, un grano de polen y el material particulado famoso de contaminación de 2,5 micras, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto y lo relaciono con la ventilación? Justamente porque este material particulado es un problema para nuestra salud. ¿Qué es lo que hace este material particulado de 2,5 micras? Entra por el sistema respiratorio a los pulmones y de los pulmones pasa a la sangre, ¿sí? El material particulado de esa medida, justamente el 2,5 micras. Por eso es la base de la medición de lo que es la contaminación ambiental. Acá viene este tema que me gusta poner en esta relación que hay entre lo que es la calidad de aire interior, ¿no? Y el decir por qué ventilamos. Nosotros ventilamos particularmente por dos motivos, porque como humanos somos grandes productores de CO2 y por otro lado nuestra vida cotidiana hace que aportemos agua a nuestro ambiente interior. En bastante cantidad, cerca de 10 litros por familia a una vivienda, ¿no? En cuanto a lo que hace a la vida cotidiana de bañarse, lavar la ropa, cocinar, transpirar, etc. Entonces ventilamos por estos dos motivos. En el caso del CO2 necesitamos mantener la concentración de CO2 por debajo de 1000 partes por millón. ¿Qué es lo que pasa si la concentración de CO2 aumenta, como en estas fotos de este niño? Termina adormeciéndolo y por otro lado baja la capacidad cognitiva en altas concentraciones de CO2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el CO2? Es muy interesante porque, claro, nosotros, y decime Igma si me pongo muy en técnico, pero creo que son cuentas fáciles. Respiramos 10 metros cúbicos de aire diarios, ¿sí? Ahora, en la exhalación, lo que exhalamos tiene una concentración de CO2 muy fuerte, ¿sí? ¿Cuán de fuerte? Bueno, la concentración de CO2 en la exhalación está en cerca de 48.000 ppm. Por eso cuando nosotros calculamos una ventilación mecánica, la calculamos a 30 metros cúbicos por zona hora, porque tenemos que bajar esa concentración de CO2 por debajo de 1000 ppm. Y por otro lado, tenemos que bajar también la humedad, que como les dije, como cargamos, no importa en dónde vivamos, nuestra vida cotidiana carga de humedad a nuestra atmósfera interior de nuestra vivienda. Entonces, para movernos en esta zona saludable, ¿sí?, que está entre 30 y 60% humedad relativa,
necesitamos ventilar. Esos son los dos motivos básicos por los que necesitamos ventilar. Bajar la concentración de CO2 y bajar la humedad relativa del ambiente. Una pregunta, Juan Manuel, respecto a lo que Sí. acabas de decir, que ha quedado bastante bien expuesto, y sobre los sistemas de ventilación mecánicos, sobre todo lo de doble flujo con ventilación de calor. Creo que por instinto las personas lo entienden, ¿no? Ventilamos, suelen ventilar, pero la pregunta lógica podría decir, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si vivo en un clima frío? La abertura manual de ventana está limitada por la temperatura o el frío que haya afuera. Y la otra pregunta que puede ser, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en la noche cuando dormimos, donde en la mayoría de los climas las ventanas suelen estar cerradas? ¿Qué pasa en esas situaciones? Y dado ese escenario, te quería preguntar, ¿crees tú que hoy en día nuestra gran opción o la opción más saludable son los sistemas de ventilación de flujo con recuperación de calor hoy en día a nivel tecnológico? ¿O crees que el manejo mecánico manual de las personas podría también llegar a ser saludable? Me preocupa sobre todo la noche, por ejemplo, que alguien podría decir, bueno, No, ¿qué pasa cuando estoy totalmente. Es durmiendo? que esto es así, Igma, y a eso justamente quería llegar, y te lo voy a responder también mostrándote estos gráficos. Acá vos tenés una ventilación manual en Ujú. negro, ¿sí? ¿Ves cómo se dispara? Acá tenés el CO2, Sí, ¿sí? Estas son las horas y ves, acá se abrió la ventana se cerró, sí, esta gente se fue a dormir y empezó a levantar su CO2 en su dormitorio, ¿sí? sí. Entonces llegó a un pico de A 2000, niveles 2.500 partes por millón, o sea, 2000, lo sí, más, lo no recomendado. hemos medido hasta 4000, ¿eh? Wow, De acuerdo a las viviendas. Y más de 4000 en aulas también. eso es terrible. Entonces aquí, claro, 7 de la mañana, abrieron la ventana de nuevo, el CO2 baja drásticamente, pero si nosotros tenemos una ventilación controlada, que es esta línea azul de aquí, Ya, vemos que siempre nos mantenemos por debajo de las 1000 ppm. sí. Esto es en cuanto al tema del CO2. Veámoslo en cuanto al tema de la humedad. Esta es la humedad, las variaciones de humedad, que acá tenés entre el 60 y el 75% mantiene la ventilación manual por ventanas, y esta es la ventilación controlada, ¿sí? Que lo mantienen cerca de 40-43% de humedad relativa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es perfecto lo que vos dijiste. La ventilación natural, que está ungida con esa palabra, natural, realmente, y que por lo general los arquitectos la toman como base para lo que es la ventilación de higiene, como bien dijiste vos, cuando el afuera es agresivo, no se ventila, Claro. ¿sí? Y eso es básico. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Sin duda, una ventilación controlada con intercambiador de calor. Y lo otro que Es me algo parece, muy sencillo, suena así sí, como algo no, no, eh, espacial, ¿no? sí, Pero realmente vos conocés los equipos, son equipos son, muy sencillos que sí, trabajan con son muy pequeños interesantes. ventiladores, muy Sí. silenciosos, el aire que mueven ni se siente, se regula para eso. Así Y lo, que y lo otro que tiene, me gustaría comentar, Juan Manuel, que lo vemos en el gráfico. Queda claro que ventilar manualmente, por ejemplo, si te fijas en los gráficos, claro, cuando abres la ventana en una hora ya bajas sí, considerablemente los niveles de CO2, pero totalmente, al contrario lo mismo. O sea, cierras la total, ventana y en una hora pasaste de una calidad del aire muy, muy agradable, en una hora ya estás en niveles poco deseables. Entonces, ojo con abrir la ventana, funciona, pero también funciona al revés. Cuando cierras la ventana, el ambiente ya empieza a cargarse de humedad y de CO2, y eso es crítico, ¿no? Y más, total, total. Y eso es y porque, más aún, permíteme decir, porque sí, si construimos de manera más eficiente y evitamos puentes térmicos, porque al final de cuentas un puente térmico es una ventilación no deseada. Entonces, una casa mal construida, querámoslo o no, está ventilándose de algún modo por estos puentes térmicos. Pero ahora que nos ponemos el ojo en cuidar los puentes térmicos, ya no tenemos esa infiltración que de algún modo ventilaba. Entonces, construir eficientemente, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, pone sobre la mesa construir de manera hermética y muy eficiente pone sobre la mesa el tema de calidad del aire, ¿no? O sea, totalmente. cómo vamos a renovar ese aire que está estanco? Totalmente. Y esto fue en algunos lugares, y por eso en Latinoamérica podemos aprovecharnos de estas enseñanzas.
hay en lugares de Europa donde empezaron a cambiar ventanas y poner ventanería de altas prestaciones antes de trabajar en el resto de las cuestiones de aislaciones, y eso fue un problema realmente, porque hicieron las viviendas mucho más estancas y empezaron a tener problemas de moho y condensaciones cuando no los tenían. Claro, cuando el aire entraba por todos lados, es como que se ventilaba sola. La casa era, muy, como decís vos, muy ineficiente, pero bueno, al ponerle unos primeros pasos de eficiencia y de estanqueidad, como que aparecieron problemas. Bueno, esos problemas tienen solución porque, claro, si un intercambiador de calor es un equipo que tiene un costo, pero si nos ofrece un sistema saludable como este, te puedo asegurar que es costo que no vamos a pagar ni en médicos ni en medicamentos, ¿no? Ni en Por otro potenciales lado, patologías, ¿no?, de la casa. También. Exacto, las patologías de la casa también. La libertad de patologías es importantísima. El tema justo que estamos hablando, ¿no? La estanqueidad de una vivienda. Hacer una casa eficiente requiere que sea estanca, porque si no, con el aire se va toda la energía, ¿no? Y entonces es interesante verlo desde este punto de vista, porque la gente siempre pregunta, pero una máquina para que te garantice la respiración, la ventilación de higiene, ¿no será eso mucho, ¿no? Y una vez escuché a una neozelandesa explicar esto, ¿no? De que si, digamos, ventilar manualmente sería como lavar la ropa manualmente, ¿no? Nadie lo hace, entonces ¿por qué no darle esa responsabilidad utilizando una máquina, como te digo, muy sencilla, que usa los mismos ventiladores quizás que una CPU para refrigerar? Son cosas que consumen muy poquísima energía, muy silenciosas y que nos garantizan que nuestra calidad de aire sea excelente, ¿no? Y aquí, a ver si lo puedo hacer correr. Ay, no sé si lo voy a poder hacer correr. Me parece que no lo puedo hacer correr, pero bueno, te lo cuento. Este es un ensayo que hacemos entre celulosa y lana mineral, en donde vemos cómo la celulosa es estanca y la lana mineral no, ¿no? Entonces, la importancia de la estanqueidad en una aislación. ¿Por qué es esto? Para que se entienda fácilmente, Igma. Esto funciona así porque, a ver, déjame ver. Esto funciona así, bueno, me voy a quedar con el punto láser. Esto funciona, ahí está, a ver, decime vos si corre, Igma. Corre. ¿Sí? Qué bueno, así no tengo que explicarlo tanto, ¿eh? Ponemos una pelota de un lado, una del otro, e inyectamos aire a la caja del medio. ¿Qué está pasando ahí? La lana mineral es un colador al aire y la celulosa es estanca al aire, ¿sí? Qué interesante y simple experimento, ¿no? Sí, ¿querés darlo de nuevo? Lo puedo pasar de nuevo. Y dale. Lo pasamos Es muy de lúdico nuevo. también. Claro. O sea, podemos tener aislantes térmicos que funcionan como aislantes térmicos, pero no son estancos. Exactamente. Y entonces es una mentira, Igna. Claro. No son tan buenos aislantes. Claro. A ver, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Nos están mintiendo con la prestación del servicio? ¿Hay algo que no se dice a media verdad? ¿Qué está pasando cuando ese producto de lana mineral se ofrece como un buen aislante? Hay muchas de estas medias verdades, Igna. Bien. Podemos hablar de muchos casos de esto. Esto es como que yo te diga, vos salís ahí en Canadá un día frío y ventoso con un buen suéter de lana. Uh-huh. Te morís de frío lo mismo, porque el aire pasa entre los tejidos de la lana. ¿Cómo tiene que ser una ropa buena? Tiene que tener el famoso windstopper, ¿no? La ropa de Gore-Tex o estas ropas técnicas de alta montaña, lo que hacen es, te dan una parte térmica, pero también una parte estanca. Y eso es como tiene que ser la vivienda. Tiene que tener esas dos características. Sí. Y probablemente, me atrevo a decir, ya me dirás tú, que las personas que viven en climas muy ventosos, Patagonia o determinados climas, seguramente se pueden sentir más esto, que las casas se cuela el aire, tienen el aislante, pero ¿qué pasa, no? Totalmente. Hay climas donde el viento es muy, muy, muy importante. Totalmente. Y con el aire
En el aire se cuela la energía y se cuela el ruido, ¿no? Entonces cambia muchísimo la situación. Por último, ese era el principio de estanqueidad. Por último, el principio de la protección solar, ¿no? De nuevo, la naturaleza nos muestra cómo las aves, obviamente, se van a posicionar donde no tomen la temperatura radiante, ¿no? Hay calor por convección, por conducción y por radiación. Cubriéndonos del sol, nos cubrimos de esa temperatura radiante. Los animales lo saben perfectamente bien, nosotros parece que no tanto. Y aquí nos vamos a meter un poco en el tema de la energía embebida en los materiales, que como te decía, para nosotros el Instituto Latinoamericano es fundamental. Bien. No solo en la energía operativa, sino lo que es la energía embebida en los materiales. Y aquí tomamos desde el inicio de un edificio a lo que puede ser un ciclo de vida de 30 años en este caso, en donde medimos en azul la energía operacional, o sea, lo que cuesta este edificio en cuanto a calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, energía primaria, y la energía embebida en carbono de los materiales que utilizamos. ¿Qué quiere decir exactamente el término embebido? El término embebido es el costo en carbono, o sea, el carbono incorporado. Embebido sería incorporado. Bien. ¿Cuánto carbono incorporado tiene ese material? Carbono en costo energético te estoy hablando, ¿no? No tiene que ver con secuestro de carbono. Y partimos de la base que todo material tiene un costo embebido. Todo material procesado tiene un costo embebido, sin duda. Bien. Cuanto más procesado, cuanto más temperatura se necesite para fabricar, cuanto más procesos de fabricación tenga, cuanto más transporte tenga, ¿no? O sea, viene desde que se inició el proceso de buscar ese material hasta que el material llegó a la obra y cómo se dispone en su final. Entonces, si tomamos el final de la vida útil del edificio, tenemos un 50% y 50%. O sea, siempre estuvimos preocupados por la energía operativa, pero nunca nos preocupó la energía embebida. Y tiene un 50 y un 50. Y si tomamos los 10 primeros años, la energía embebida, obviamente, tiene... Si vos llegás a la obra y tu edificio todavía no está operable, toda la energía es energía embebida. ¿Sí? Es el costo de los materiales en carbono que tuvieron esto. Entonces, la energía embebida es importantísima y es lo que nos va a posibilitar una arquitectura regenerativa con la cual vamos a poder volver a las concentraciones de carbono en la atmósfera que teníamos en los años 70, ¿no? Como ir descontando carbono de la atmósfera. Si nosotros podemos hacer que nuestros edificios, en lugar de emitir, dejen de emitir y pasen a ser un reservorio de carbono, podemos hacer la cuenta e ir para atrás, ¿no? La cuenta de carbono en la atmósfera que vuelva para atrás. Ahora, la materialidad, ¿por qué es tan importante? Porque si nosotros tenemos un edificio ya construido, que está construido con materiales que no fueron bien seleccionados y son muy costosos en carbono, y operativamente es muy malo, la operatividad la podemos bajar rehabilitando el edificio. Ahora, la energía en materiales, si nosotros hoy tomamos la decisión de una materialidad de un edificio, eso nos va a acompañar hasta el fin de la vida útil de ese edificio. Perfecto. ¿Sí? O sea, por eso es importante esto que dijiste vos cuando viste el tema de las materialidades en cuanto al cemento, el acero y el aluminio, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto de acá, en cuanto que es directamente muy raro que estemos sabiendo que el cemento es el material que más carbono emite por lejos de todo. O sea, si tomamos la industria del cemento por sí, como si fuera un país, sería el tercer país en emisiones después de China y de Estados Unidos. Es increíble. Y por eso estas noticias, y es muy, no sé qué adjetivo ponerle, pero es el material más destructivo de la Tierra y es el segundo que usamos en volumen después del agua, los humanos, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí, sí, esto yo lo sí. defino, vos dijiste hoy, cuando veías el tema del cemento, yo lo defino como que es una adicción al cemento, ¿no? La Sí, arquitectura de sí. hoy es adicta al cemento Yo y lo veo los como un monocultivo, porque también Total, me pongo total. en lo que la agricultura es un monocultivo, la construcción es el cemento, creo que tiene el mismo efecto, porque también, Sí, eh, para no ser tan malos con el cemento, hay que decir que es un material también que tiene eh, muchas bondades, no, no, excelente, pero no excelente. podemos construir todo el mundo con cemento. No, 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 es que Es el problema justamente hasta ahí. ese es el punto. El cemento es un excelente material. Mm, Lástima que lo usemos En exceso. de una Sí, manera, sí, sí, claro, sí, 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 exceso total, sí, ¿no? sí, sí. Y Tiene, en escala que a lo mejor sería innecesario. A lo mejor hay determinadas escalas de proyecto, tipo de proyecto, donde es muy pertinente usar cemento, pero que una vivienda sea de cemento, por ejemplo, no, no sé. porque vos tenés que contar solamente, Igma, si vos, yo siempre digo, de cota cero hacia abajo, no hay como el cemento y el hormigón. De cota Bien. cero hacia arriba tenemos una paleta de materiales enormes. Ujú, buen punto, Ahora, sí. si usamos materiales biobasados, que por ejemplo madera, que son más livianos, pesa 10 veces menos de lo que pesa el cemento, un edificio en madera va a necesitar cimientos mucho más chicos que un Mm, edificio de hormigón, ¿no? Por un tema sí, de masa. Entonces, si esto el gráfico, estas imágenes son interesantes, son imágenes de NASA, de lo parecen que unos es, cuadros. ¿viste? Bueno, acá ahí se ve Latinoamérica completa, Ok, ¿no? Ahí ok. se ve África, Sí. y no se llega a ver el hemisferio norte porque esto lo que mide es la concentración de CO2. Ujú, ¿Sí? Obviamente el CO2 va a la atmósfera, el viento lo mueve y lo homogeneiza, ¿no? Obviamente el hemisferio norte emite mucho más que el hemisferio sur, pero lo interesante cuando en 2006 yo vi estas imágenes, me llamó particularmente la atención la estacionalidad, ¿no? En estos 4 cuadros que yo pongo acá, que es el mismo, ujú, las mismas imágenes, el mismo simulador, y como ves acá, esto es el inicio del invierno en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio norte, verano, ¿sí? Y otoño. Por lo tanto, lo que pasa acá, esta estacionalidad tan marcada, es el índice de área foliar que existe. ¿Qué quiere decir esto? La ujú, fotosíntesis es tan importante a nivel de resiliencia del planeta que llega a, no es que desaparece el CO2, desaparecen los niveles por encima del equilibrio de 350 ppm, que era el equilibrio en el que estábamos antes de la revolución industrial. ¿Sí? Entonces la fotosíntesis tiene ese poder. Con la luz del sol, el agua y el CO2 se genera azúcares o celulosa y encima nos da oxígeno, ¿no? Por eso es esta fórmula mágica que tenemos y de la cual tanto deberíamos aprender. En cuanto al tema de los materiales, ¿sí? Cuando uno habla de carbono en materiales, bueno, obviamente todos los procesos de fabricación suman carbono, o sea, de la línea cero emiten carbono. ¿Cuál es la ventaja de los materiales de carbono biogénico o biobasados? Es que secuestran o capturan carbono. Acá tenés ejemplos de madera, de paja o de tableros de paja comprimida. ujú. ¿Sí? Entonces, usando este tipo de materiales, uno puede secuestrar y hacer esto que decíamos hace un rato de que las viviendas dejen de ser fuentes de carbono y pasen a ser sumideros de carbono. Bien. Eso sería lo interesante. En cuanto a lo que es la aislación, los materiales aislantes, aquí tenemos materiales aislantes derivados de hidrocarburos, ¿sí? Poliestireno, cualquiera de los foams, de los poliuretanos, lanas de vidrio y los materiales de base biológica como lana, celulosa, corcho, el hempcrete, que es el cáñamo con cal, y la paja los fardos de paja. ¿No? Fíjate lo que es, para una misma relación de Ujú. aislación, cuánto carbono se emite o cuánto carbono se secuestra. ¿No? Bien. Esto es fundamental a la hora de elegir los materiales. Sí, sí.
Yo creo que con lo que acabas de decir y con este gráfico queda clara la Sí, pregunta que yo te quería hacer al principio, ¿no? La relación que hay entre eficiencia energética, materiales naturales y salud, ¿no? Es, totalmente. es una misma cosa, ¿no? No podemos hablar de una sin la otra. No, no Sino es que, la si no el misma. discurso queda corto, el discurso queda... Totalmente. Hace Vale, agua por algún lado, sí. ¿no? Y en cuanto a estos materiales, obviamente la madera es el material rey, de alguna manera, que hace tanto tiempo que nos viene acompañando. Ujú, Y obviamente cuando siempre se habla de la madera, se hablan de los incendios. sí. Bueno, esto es como la madera no es que se quema, sino que se carboniza, y es Mm, interesante ver este ensayo. A ver, la madera al carbonizarse sabemos que el fuego avanza 0,7 milímetros por minuto. Entonces este caso es una viga laminada, donde nosotros la podemos diseñar de manera que, sabiendo que se va a consumir 0,7 milímetros por minuto, llegue a un F120 o un F60 y mantenga su capacidad estructural. Y acá, en un ensayo de fuego, donde dejamos una viga de madera laminada diseñada para soportar el incendio, y vemos el hierro doble T o el hierro de construcción o el acero, que a los 600 grados en su núcleo mm. deja de portar, ¿no? Deja de su capacidad portante, ¿no? Este es un gráfico que me gusta mostrar, esta foto, porque se la ve poco y siempre se la castiga a la madera y Sí. no al acero, que es resistente al fuego, ¿no? ¿Qué De percepción, hecho, perdón, te sí, quería preguntar a propósito de la madera, ¿qué percepción tienes tú? Yo vivo en Canadá, en un lugar donde la madera se construye madera, creo que los grandes proyectos de incluso de torres de altas se están haciendo en Canadá en madera, pero tengo la percepción que en Latinoamérica, hablamos con gente en Colombia, en Argentina, que poco a poco la madera empieza a entrar, hay muchos países que ni siquiera tienen normativa sobre la madera, tienen poca investigación, hay países que son más o menos madereros que otros. ¿Qué percepción tienes tú del uso de la madera en Latinoamérica, pero sobre todo sobre la investigación y el desarrollo? Se está estudiando, se le están viendo las virtudes, se está viendo, se están haciendo certificaciones, que la madera sea utilizada y sean renovables, el uso, que sea sostenible. ¿Cómo ves el estado del uso de la madera en la región? sí, Irma, por suerte se está moviendo muchísimo, Ujú, se está poniendo muy fuerte. Y me quedó, y me viene bien tu pregunta porque me quedó en aclararte eso. Estos materiales biobasados, producto de la fotosíntesis actual, hacen que Latinoamérica tenga una gran oportunidad. mm, Porque como te dije antes, ¿no? Nuestros climas cálidos y húmedos hacen que la fotosíntesis sea exponencial. Nosotros somos países pobres si nos comparamos en ingreso per cápita, pero a mí me gusta hablar de otras variables. Y yo digo, la economía va a tener mucho que ver con la fotosíntesis. Entonces, si yo mido cuenca fotosintética per cápita, Latinoamérica tiene 6 veces el poder de Europa y 2 veces la media mundial. bien. Con lo cual somos millonarios en fotosíntesis. La madera, como te dije, es el material rey en todo esto. En ¿Eso quiere decir, en Latinoamérica, otras palabras, que tenemos mucho bosque? que tenemos mucha posibilidad de producir. Los bosques, la verdad que los bosques no habría que tocarlos, los bosques nativos y los bosques grandes pulmones del mundo que tenemos. Ujú, Y para proteger eso no hay mejor manera que producir madera. bien, Producir madera para interesante, ¿eh? cerrar, ¿cómo? Interesante, claro. No hay mejor manera que producir madera. Los más Exactamente. conservadores pueden decir, no, 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 no toquemos nada. No, no, no toquemos nada de lo que no hay que tocar, Bien, ¿no? O sea, esa es un poco la cuestión. ¿Está mal cortar un árbol? Sí, está mal cortar un árbol que no es un árbol de cultivo bajo un sistema de bosque sostenible. bien, ¿Mm? Justamente para poder proteger todos esos bosques nativos, habría que tener mucho más cultivo de madera cultivable, de bosque bien. sostenible. Y en esto se está trabajando mucho en Latinoamérica, en sistemas productivos agrosilvopastoriles, que para mí es la mejor combinación de un ecosistema productivo, ¿no? Este, y por otro lado también, como bien dijiste, en Colombia ya existe una primera fábrica de madera contralaminada, que es como el futuro de hoy de los edificios en altura en madera. En Chile está empezando también una empresa a fabricar contralaminado. En la Ujú, Argentina están en esas cuestiones. En Brasil ya hay 3 fábricas de laminado, sí, con lo cual la reglamentación también está avanzando. En la Argentina hoy
se considera que una vivienda de wood frame se considera dentro de lo que ellos llaman tradicional, ¿sí? Y entonces puede entrar dentro de lo que es créditos y esas cuestiones. Antes no era así. Así que por suerte la industria de la madera está creciendo fuertemente. Por suerte se están ahorrando pasos y entonces las certificaciones que se hacen en base a certificaciones existentes, como pueden ser normativas canadienses o normativas europeas. Esto ahorra muchísimo tiempo para estos cambios que hay que hacer. Y entonces también de eso se aprende, ¿no? De poder utilizar lo que en otros lugares fue exitoso, adaptándolo. O sea, no arrancar de cero con estudios, no arrancar diciendo, viste, la madera no porque se prende fuego, no. Hay que hacerlo seriamente, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Y cuando me hablan justamente, mira, hablando de madera, y cuando me hablan de tecnología de materiales, yo digo que alguien me muestre un material más tecnológico que la madera a sus distintas escalas, ¿sí? Y este es un edificio, el Murray Grove, en el centro de Londres. Esto lo hizo Andrew Waugh en el año 2008. Y cuando hablo de tecnología, esta es la mano de Andrew Waugh teniendo las semillas que 20 o 25 años después le dieron el material para hacer 27 departamentos en 9 plantas íntegras de madera, ¿no? Esa es la maravilla de los materiales de la fotosíntesis actual o biobasados, ¿no? El potencial que tienen para brindarnos. En lo que hace a las fibras comprimidas, como en el caso de la paja, este señor es Peter Walker, es un científico de la Universidad de Bath. Ahí en Inglaterra ellos han estudiado mucho y se trabaja mucho con todo lo que es fibras agrícolas comprimidas. Esto fue un proyecto del cual me tocó participar de manera adyacente, pero fue muy interesante, el ISOBio Project, un proyecto de Comunidad Europea. Esto es una cosecha de cáñamo para hacer lanas de cáñamo aislante, fibras de trigo para hacer paneles, estos paneles que ves aquí, este straw board que ves aquí. Y fue un trabajo muy interesante de investigación y desarrollo en estos materiales de la fotosíntesis actual, como aislantes o como materiales constructivos. También se hicieron los ensayos de Passive House para estos mismos materiales con muy buenos resultados. Por lo tanto, creo que desde Latinoamérica la oportunidad es única si volvemos a esta mentalidad regenerativa, ¿no? Esto que te digo respecto a lo que es la posibilidad de la fotosíntesis como captura de carbono y hacer que nuestras viviendas sean un sumidero de carbono. No hay ninguna otra posibilidad, ninguna otra variable. O sea, nosotros podemos, y es la idea, achicar las fuentes de carbono hacia la atmósfera, pero no hay ninguna posibilidad que lo que hoy es fuente sea un sumidero. Con las viviendas sí. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque sumideros de carbono hoy tenés los bosques, los suelos y los océanos, ¿sí? Son solo esos tres. Fuentes tenés un montón. La más importante, hidrocarburos, Sí. Que se pueden cerrar esas canillas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es generar nuevos sumideros. Con las viviendas y la combinación con estos materiales, sí podemos hacerlo. Y con respecto al tema que hablamos de cómo esta búsqueda de la eficiencia energética también trajo aparejado la salud en esta atmósfera interior de estos edificios. Joseph Allen es un gran profesor de salud pública de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Salud Pública, que él editó en 2019, en plena pandemia, este libro que se llama Healthy Buildings, aclarando que si uno tiene 80 años, claro, el 90% lo pasamos en el interior, eso da 72 años de la vida en el interior, con lo cual, como dice él, nos guste o no, nos hemos convertido en una especie de interior. Y entonces, dice él, y esto es lo más interesante, las personas que diseñen y construyan y mantengan nuestros edificios pueden tener un gran impacto en nuestra salud. De eso
no tengo dudas. Vamos a mirar ese libro, ¿no? Interesante, muy nuevo. Y este gráfico Sí. lo conozco también. Bien, esto es de la fundación de ellos, ¿no? Bien, Y entonces, como ves vos aquí, lo más importante tiene que ver con el tema del aire, ¿no? De la calidad del aire. Está en el tope de este gráfico. Por último, estos son un par de ejemplos. Esto es Colombia, en la selva colombiana, una vivienda rural proyectada por arquitectos del Instituto Latinoamericano Passive House, toda estructurada en guadua y aislada con fibra de cáñamo, ¿no? Para acceder al tema Passive House, digamos, a llegar al estándar Passive House con estos materiales locales, que estamos demostrando que se puede perfectamente. Y Leida Samedina, de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, también miembro del Instituto Latinoamericano, con quienes estamos trabajando este maravilloso material que es la totora, que ahí en Puno se da en el Titicaca, a 4.000 metros de altura, y que los uros la usan desde hace muchos miles de años para construir, y que realmente se ve en el corte o en esta imagen que son excelentes aislantes, ¿no? Aquí tenés la conductividad, el lambda de este material, de lo que es la fibra de la totora, ¿no? Que está muy parecido a lo que puede ser un EPS, ¿sí? Un poco más de lo que puede ser un poliuretano, pero sin ningún costo ambiental y sin ningún costo en temas de salud, ¿sí? Cuando hablamos de aislantes, los aislantes derivados de hidrocarburos no propagan llama, pero emiten humos tóxicos, ¿no? Lo sabemos, y eso es terrible. Así que por lo tanto, Igma, y con esta termino, la idea es que nos movamos, digamos que bajemos esta curva, tanto que hablamos de bajar la curva, que bajemos la curva del business as usual y que nos mantengamos dentro de lo que es la capacidad de resiliencia de nuestro planeta, en nuestros materiales, para poder hacer algo realmente sostenible, ¿no? Y con eso, no sé cómo estamos de tiempo, pero podemos... Perfecto, Juan Manuel. Muchísimas gracias por tu presentación. Quería agradecerte porque ha sido muy clara. Imagino que para ti como agrónomo meterte en el mundo de la construcción y sobre todo en los materiales naturales como debe haber sido muy bonito porque creo que hoy en día los nuevos conocimientos van a venir de los conocimientos fronteras de aquellas personas. Se habla mucho de lo interdisciplinario, pero yo creo que hay mucho valor también en las personas que en sí mismas concentran conocimientos de frontera. Yo creo que para ti como agrónomo meterte al mundo de la construcción, que es una cosa que al parecer quedaba de los ingenieros, de los arquitectos, pero con el conocimiento científico y con esta potencialidad que tienen los materiales naturales, en tu cabeza y en tu corazón se debe armar más una lógica de conocimiento bien interesante, ¿no? Porque ni eres de los agrónomos muy convencionales, ni eres de los constructores muy típicos tampoco. Digo, estás ahí, eres un híbrido. Total, ¿no? Igna, estás siendo una especie de terapeuta con lo que me decís, porque espero que te ayude, que te me sientas un pones poco. así la piel de pollo de la emoción, pero es así tal cual, sí, fue un camino hermoso, la verdad que un camino hermoso y bueno, estoy muy feliz de hacerlo, ¿no? Como te digo, de poder traer la biología y estos materiales biobasados a un evento de la construcción que se estaba desbandando para un lugar que nos Se estaba traía... desbandando, estaba pecando de mucho tecnicismo y con una cosa que yo creo que todavía, yo como arquitecto agradezco mucho y a mí me encanta hablar con personas que no son de mi área, que no son arquitectos, porque creo que también dentro de la disciplina de arquitectura por muchos años ha estado muy en una burbuja, arquitectos hablando con arquitectos, y no hay nada más interesante, y yo creo que con los desafíos que tenemos hoy, y con el foco y el interés que tenemos en los materiales naturales, no hay nada más interesante que escuchar la opinión de un agrónomo, de un doctor. O sea, que un doctor se meta a hablar con arquitectos, se meta a hablar del tema de la construcción y aparezca un biólogo y aparezca un agrónomo. O sea, el conocimiento que hay ahí, ese conocimiento fronterizo de integración, yo creo que eso va a ser el conocimiento que va a realmente cambiar las cosas, ya no tanto en el... Y la construcción, como tú lo has presentado, es un gran problema. Y parte del problema a lo mejor es que ha quedado en demasiado tecnicismo, ha quedado en demasiado mano los expertos que lamentablemente no tienen ninguna formación biológica, ninguna formación de salud ni nada de eso. Entonces veo por y ahí que a algo. veces, para
como para demostrar que saben, hablan con más tecnicismos todavía, ¿no? Con Exacto. lo cual Sí, sí. se Sí, cierran sí, en sí. una coraza que no está bueno, ¿no? No está bueno. No está bueno, pero yo creo que afortunadamente eso se está rompiendo. Creo que... Y yo soy muy, no sé si usar la palabra optimista, pero sí me parece que la bioconstrucción o el uso de materiales naturales no, te pone en ese camino, necesariamente te pone en el camino de decir, ok, hay un punto que como técnico conozco un tema, pero necesito de los demás. Y lo mismo Total. que los investigadores, los doctores que están estudiando el tema de salud, dicen, mira, yo les puedo sugerir esto desde mi disciplina. Ustedes tomen lo suyo y lo van haciendo. Yo estoy viendo que está cambiando, que hay muchos profesionales del sector de la construcción que están teniendo una mirada, sobre todo los jóvenes, una mirada distinta, porque, porque lo hacemos, no tenemos otra. Sí, sí, claro, porque tenemos ese mandato y ahí vamos. No tenemos otra, tenemos el ¿Cómo que mandato y no? lo tenemos que hacer. Sí. Oye, Juan Manuel, quiero felicitarte por el trabajo que están haciendo en el Instituto Passive House, porque hay dos críticas que yo siempre escuché y en algún punto compartí sobre lo que era el estándar Passive House. Primero era lo estricto que era en cuanto a método. Después lo otro, que era válido al principio, ahora creo que hay más investigación que decía, bueno, pero esto surgió en Alemania, surgió en climas distintos, en España ya tenían problemas cuando empezaron a adoptar el tema de Passive House, decía, pero bueno, acá tenemos un clima mediterráneo, ¿cómo adaptamos esto? Y la otra gran crítica que se le hace es el hecho de que no pone el foco en los materiales, que no habla de los materiales, es decir, puedes tener una casa muy eficiente, con altos niveles de estándares, y puede ser perfectamente de hormigón, de acero y de metal. Ujú. Pero ustedes desde el instituto no, ustedes desde el Instituto Latinoamericano dicen, ok, tomamos esto porque hay un conocimiento, lo valoramos, lo apreciamos, pero nosotros incorporamos estos otros dos principios, incorporamos el contexto latinoamericano, incorporamos los materiales naturales como un elemento que va a aportar, que no va a restar, que va a aportar a lo que Passive House inició en los años 90. Yo creo que el Totalmente. instituto, con ese enfoque que tú nos has presentado, tiene una perspectiva muy interesante para Latinoamérica, y me alegra que tú lo hayas planteado como que fue algo casi innato, que los mismos profesionales que se fueron acercando al instituto ya venían con estas inquietudes, porque creo que Latinoamérica tiene eso, digo, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos recursos, siempre Y vos sabés que, y en este caso te toca a ti de cerca, muchos de los primeros, y esto lo recuerdo siempre, venían de conocerse de hacer un posgrado en sostenibilidad en la Universidad del Biobío. claro, ¿M? claro. Que Una se ve, universidad que empezó hace años con estos temas y bueno, y que congregó muchos latinos, muchos colombianos, panameños, o sea, gente de distintos países que habían tenido en común haber hecho su maestría de sostenibilidad en la Universidad del Biobío. claro, claro. Eso fue Hay ahí en los entonces, creo, claro, inicios. parece que hay entonces una tradición y tú nombras también muchos intelectuales, pensadores que yo creo que se suman a todo esto, ¿no? Hay muchos aportes de la biología, desde los pensadores latinoamericanos que de algún modo nos estaban invitando hace años atrás a este camino y reconocer de que Latinoamérica tiene, a pesar de todas las crisis económicas, políticas que tiene yo creo que el valor está por un lado en los recursos naturales que tenemos y por otro lado Sin en la duda. capacidad, intelectual de muchos investigadores, de muchas personas y unas personas que yo creo que son más conscientes que, que- que no queremos ser Alemania, no queremos ser Canadá. Digo, está muy bien que Canadá haya elegido su camino y Alemania el suyo, pero Latinoamérica tendrá que, y en la diversidad que tiene Latinoamérica también, porque Totalmente. Colombia es muy distinto Claro a que sí. Chile y Uruguay es muy distinto a Bolivia. En esa diversidad cada región irá tomando sus identidades locales con orgullo y con dignidad, ¿no? Totalmente. Y resolver los problemas así como decís vos, de cada país y de cada región. Yo te comentaba que estamos ahora con un evento, ahora en noviembre vamos a hacer el primer Icebox Challenge, Ujú. ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, porque no me quiero despedir de ti sin que nos cuentes en qué está el Instituto Latinoamericano de Passive House y en qué estás tú, Juan Manuel, en tus actividades, que sé que son variadas también. Mira, particularmente el instituto y ahora en lo inmediato estamos con este desafío de la caja de hielo, el Icebox Challenge, que es un desafío muy típico de Passive House. Es un experimento, ¿no? Es un experimento en donde se agarran dos cubos de hielo de 1 metro cúbico, de 1000 litros de hielo, y uno se mete dentro de una caja
con la envolvente térmica de la reglamentación térmica nacional chilena, en este caso, y el otro con una envolvente Passive House. Bien. Se van a dejar los dos cubos en la plaza de armas durante 10 días y terminados los 10 días se ve cuánto hielo quedó en uno y en otro. Esto es algo que se ha hecho en varias ciudades del mundo, ahí en Canadá se ha hecho en distintos lugares también, con la particularidad de que esta, que la quisimos hacer como latinoamericanos, con mucha identidad chilena, va a estar hecha con madera chilena y va a estar aislada con lana de oveja de la Patagonia chilena, de la gente de la NARC, que hace un trabajo en la Patagonia chilena tremendamente importante. Hacen un trabajo en lo que hace aislar las viviendas de Patagonia con este programa de descontaminación ambiental, el PDA, ¿no? Y lo hacen con un material local que prácticamente había perdido valor y que se estaba perdiendo todo lo que era digamos, la producción ovina y la producción de lana en Patagonia chilena. Y hoy con esto tiene un resurgir, ¿no? Y eso es mágico. Y aparte, ese experimento es interesante porque después de los 10 días, bueno, veamos, ¿no? Veamos qué pasó, ¿no? Claro, claro. Y te digo más, es interesante también y los invito a participar. Pronto vamos a poner ahí, a través tuyo también, porque la idea es que la gente participe diciendo cuánto hielo va a quedar. Y el que más se aproxime se va a ganar un viaje ahí a la Patagonia chilena. Qué lindo. Entonces claro, van a estar ahí bien. por la zona de los lagos y por la Sí, zona sí, de los glaciares. Sí. Así que por eso le quisimos dar ese tono, ¿no? Latino, de esa manera. Bueno, Juan Manuel, vamos a dejar debajo de tu ponencia aquí en la página, las páginas de tu trabajo, la página del Instituto Latinoamericano Passive House. Perfecto. Y la página al evento que va a ser en noviembre, va a estar muy, muy activo para que la gente pueda ver los resultados, pueda ver qué pasó. Seguro van a ver videos, van a ver muchas noticias, porque es un experimento que se le da mucha difusión a través de la prensa local también. Mirá, iba a estar el día 11 de noviembre, que es el día donde vamos a abrir las cajas y ver ahí todo lo que ha quedado y eso. Va a ser transmitido por la COP de Glasgow. Así que estamos muy contentos con esa noticia. Qué bien, qué bien. Va a ser un Sí, evento ahí. Vamos a ver eso noticias de eso seguro. va a ser potente. Qué bueno. Juan Manuel, quiero darte las gracias por haber venido al Congreso, por Déjame agregarte, Igma, por Sí, último, porque por no favor. quiero olvidarme de esto, en esta identidad que estábamos buscando también y para el Instituto Latinoamericano es muy importante. Van a participar 5 universidades de Chile en el evento, con alumnos, con ponencias, y va a haber 2 que son de Santiago, la Universidad de Santiago y la USACH, pero después van a haber universidades de regiones. Va a estar Juan Pablo Cárdenas, de la Universidad de la Frontera en Temuco, va a estar la gente de la Universidad del Biobío y va a estar la gente de la Universidad de Aysén. Entonces también de esta manera representamos lo que para nosotros, por esta interdisciplinaridad y estos cambios que hay que hacer, es el terreno más fértil, que son los estudiantes, ¿no? De carreras que tienen que ver con la construcción. Y me tocaba cuando hablábamos con la gente de Aysén, que ellos tienen ingeniería civil y después tienen ingeniería forestal, y ellos me decían, pero no tenemos otras carreras relacionadas con la construcción. Y yo les decía, ¿tienen agronomía? Sí, bueno, están relacionados a la construcción. Interesante. Entonces, la pregunta, ¿no? Claro. Sí. Es que todo está relacionado con el hábitat. Yo digo, cuando yo veo un campo de trigo, no veo nada más la harina, veo material de construcción. Claro. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, esa es la mirada. Es la mirada, exacto. Seguro. Así que nada, Igma, agradecerte a vos por esta oportunidad y obviamente a disposición ahí para lo que necesites. Tu trabajo es realmente admirable en esta difusión que haces. Así que de parte mía y del instituto, muy agradecidos. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y envíale un abrazo a ti y a toda la gente del equipo que están haciendo algo bastante interesante. Muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a vos. Chao, chao.